Las revistas deportivas chilenas de la primera mitad del siglo XX tuvieron un decisivo impacto en la transformación del deporte en un asunto de interés público. Apelando a la sensibilidad de miles de lectores, las revistas escenificaron proyectos de nación en cientos de páginas cargadas de imágenes y texto escrito. Como agentes mediadores entre el carácter real y simbólico del deporte, cronistas, editores, fotógrafos e ilustradores desplegaron una serie de estrategias comunicacionales que influyeron tanto en el poder político como en la conformación de una cultura de masas. Así inician las conclusiones de este libro que tengo en mi poder, Deportes, Masculinidades y Cultura de Masas, Historia de las Revistas Deportivas Chilenas 1899-1958, del académico e investigador Pedro Acuña Rojas. Pedro, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola Antonella, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué rico que podamos hablar del libro. Te agradezco de verdad la iniciativa. Bueno, agradecamos a la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, del cual Pedro es académico, que es un súper, están haciendo un trabajo increíble. Yo desde acá siempre les saludo y les celebro, y son súper inteligentes además en mandarme los libros, y yo ahí de lo que encuentro súper interesante quiero conversar. Y en este caso, yo quiero partir por el presente, para irme a lo que tú hiciste, ¿no? Porque cuando uno pregunta hoy día cuáles son los referentes de las niñas y adolescentes, así como, ¿qué quieres ser cuando grande? Futbolista es una de las cosas que más aparece, y probablemente cuando estábamos en el boom del tenis, ahí con el Chino Ríos y con González y con Massú, era tenistas, ¿no? Hay una idea respecto al éxito que está muy ligada con esa figura deportiva, y que tú señalas en el libro tiene sus antecedentes desde finales del siglo XIX. Contemos un poquito respecto a la construcción de ese imaginario que hoy día nos resulta tan novedoso, pero la verdad es que tiene profundas raíces históricas. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que las masculinidades no han sido muy estudiadas en Chile. Me parece importante, luego de la oleada feminista, que los académicos y que en general la sociedad se replantee o piense, digamos, históricamente en los pilares fundacionales del patriarcado y, en cierto sentido, las imágenes de masculinidad que se han desplegado en distintos medios culturales. Y en ese sentido, así se enmarca mi investigación. Y lo que yo planteo es que las revistas utilizan cierta pedagogía cívica para enseñarle a sus lectores que cosas como el matrimonio, la sobriedad, ciertos valores modernos, ética deportiva y cosas así podrían ser constitutivos de un buen hombre. Y quienes reflejan mejor ese perfil identitario son los futbolistas profesionales. Recordemos que desde el 33 en adelante el fútbol es el único deporte profesional. Por lo tanto, estas figuras comienzan a retratarse como íconos de civilidad, íconos de conducta y de comportamiento apropiado cívico, porque sabían vestirse, porque sabían leer, porque practicaban deportes en buena lid. Entonces me parece que esos antecedentes a partir de los años 30 y 40 se van fraguando muy claramente en algunas revistas deportivas, y hay casos paradigmáticos en algunos futbolistas como Sergio Livingston, por ejemplo, Jorge Robledo, que es muy entretenido Jorge Robledo, porque se parece un poco a Ben Brereton, a lo que pasa ahora, que era chileno-inglés, no hablaba español, lo trae Colo-Colo en los 50, y claro, tiene un performance de masculinidad distinto al de los futbolistas locales, cual es muy admirado por los periodistas. Entonces, yo creo que por ahí va un poco este análisis de masculinidad, no como simple medida de hombría o virilidad, sino que como categoría de análisis histórico. Pero claro, lo interesante es la idea de una construcción, ¿no? O sea, es como que no es casual, no es esta cuestión que llegó y pasó, sino que efectivamente hay un poder que existe, ¿no? Que tenemos quienes trabajamos en los medios de comunicación. Y también, en este caso en particular, también había un vacío. Y lo interesante es cómo tú en el libro vas generando estas redes frente a ese vacío, ¿no? Y frente al momento histórico donde está el advenimiento de la clase popular, el advenimiento del obrero, se encausa esa idea a decir, mira, esto sería más o menos el referente, ¿no? Hablemos un poquito también del uso político y social que tiene este discurso mediático desde las revistas deportivas. Yo creo que a propósito de que los periodistas también buscaban cierta identidad con sus lectores, es interesante ver que no todos los periodistas provenían de clase media. Me encontré con varios periodistas, o yo diría que cronistas más que periodistas, esto es más antes de la profesionalización de la carrera,
muchos intelectuales subalternos como Baldomero Loyola, quien era muy cercano a Luis Emilio Recabarren, por ejemplo, crean revistas deportivas para ilustrar al proletariado, porque en un momento se pensaba que el proletariado no debía estar distraído por estas actividades que lo desviaban de la lucha obrera o de la conciencia de clase, pero Baldomero Loyola, por ejemplo, que con 23, 24 años, arma una revista muy barata, con bajo costo de producción, y le interesa que los obreros aprendan a leer sobre deporte para que después del trabajo no vayan a la taberna, no vayan al burdel, y vayan a la cancha, y vayan a practicar deporte. Y ahí empieza esta pedagogía cívica a través de algunas revistas que no necesariamente buscaban proyectar los típicos ideales burgueses de la época en revistas como Zigzag o en el Mercurio, por ejemplo. Entonces hay distintas versiones, distintas voces de cronistas que están empujando a moralizar, ellos le llaman defender la raza en la época, moralizar a las clases trabajadoras a principios del siglo XX. Y lo interesante es cómo ese discurso de defensa de la raza toma después un camino institucional en los años 30 y en los años 40 con el Frente Popular particularmente, que crea iniciativas como el Comité de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres en el año 39, y que buscaba precisamente fomentar las actividades deportivas en los barrios, integrar a las mujeres, integrar a los niños. Entonces, este camino que yo trazo de las revistas deportivas sí tiene una consecuencia a nivel estatal, una suerte de institucionalización de ese discurso que opera en escala política. Carlos Ibáñez, después de los años 50, yo creo que es el que más se lo toma en serio, formando comisiones de educación física en el Congreso y desplegando un arsenal, digamos, legislativo desde su primer gobierno incluso para fomentar el nacionalismo a través del deporte. Entonces sí hay un diálogo, por eso yo creo que esta historia es una historia cultural, pero también política. Hay un diálogo permanente entre las revistas y el poder político. Los cronistas, los editores están dialogando constantemente, buscando patrocinio, publicitando sus actividades a través del Estado. Y el Estado, las autoridades más bien, Alessandri, Ibáñez, estaban muy atentos a lo que ocurría en la cultura de masa y les interesaba mucho que su proyecto de modernización estatal consiguiese cierta legitimidad en la cultura de masas. Por eso comenzaron a observar el deporte, también porque obtenían rédito político al respecto. Entonces hay una fluctuación entre ambos mundos que yo creo que las revistas retratan bastante bien. Claro, me parece súper interesante porque en general, por ejemplo, todavía los medios de comunicación, claro, están en el mismo diario, la sección de deportes o está en el mismo noticiero, pero parece que fueran estamentos separados, ¿no? Y que no influyeran uno en el otro, y Exacto. la verdad es que tienen una relevancia súper importante en la construcción de ideales. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Ahora, tú también cuentas en el libro, Pedro, que hay un momento en donde cronistas más conservadores empiezan a ver un peligro en esta organización, ¿cierto? Y en este amor por el deporte, pero sobre todo en la posibilidad de hacer comunidad en el deporte, y empiezan como a poner ciertas alertas. Hablemos un poco de lo que pasa ahí. Sí, eso es súper interesante. Lo que comienza como un discurso en defensa de la raza, en mejorar los cuerpos de los ciudadanos, mejorar la actividad física, alejarnos de los problemas sociales que existían muy fuertemente, la alta mortalidad infantil, la desnutrición, El alcoholismo. etcétera. Todos los temas que tienen que ver con la cuestión social, exacto, el alcoholismo. Luego estos cronistas que celebran esta inclusión de las masas en los años 40, ya cuando el deporte se masifica, el Estadio Nacional ya empieza a operar desde el 38. En los años 50, y yo creo que influía un poco por el contexto de Guerra Fría, los mismos cronistas se empiezan un poco a parecer sospechosos a la Ponerse inclusión, nervioso. se empiezan a Sabía, poner ¿no? nerviosos, exacto, empiezan a sospechar de esta inclusión tan masiva, de estas movilizaciones tan impresionantes, y además empieza a aparecer la figura del hincha, que es un poco más enfervorizado, que es un poco más enrabiado con lo que ocurre en el fútbol, empieza a tomarse muy en serio y muy apasionadamente lo que está ocurriendo en la cancha. Esto lo ejemplifico con un caso que ocurre en San Luis. O sea, San Luis de Quillota se le sanciona por incluir jugadores argentinos no registrados, y la gente de Quillota marcha a Santiago demandando que Ibáñez intervenga en la Asociación Central de Fútbol. Y para los cronistas esto parecía tropical, esto parecía antidemocrático, dictatorial, y que el fútbol podía despertar ciertas fiebres de masa, ciertos movimientos de masas que podían ser peligrosos para la estabilidad democrática. Entonces ahí empieza a haber cierto temor que puede ser un poco una cierta anticipación de lo que va a pasar en los 60 y 70, donde las movilizaciones masivas comienzan a ser mal vistas por los medios de comunicación, especialmente la revista Estadio. Claro, ahí hay una cosa que me parece súper interesante, porque es como, queremos que se interesen en esto,
pero para que sigan esta directriz que les estamos dando. Si se arrancan de ahí, ya no tanto, no nos interesa. Entonces es la idea como de control social, no hay mucha otra palabra de ponerlo, ¿no? A través de los medios de comunicación y un poco tratar de enfocar esto. Ahora, recordemos que hablamos con Pedro Acuña, investigador, autor de este libro que tengo en mis manos, que editó la Universidad Alberto Hurtado, que está haciendo un excelente trabajo con su editorial, lo pueden conseguir ahí. Deporte, masculinidades y cultura de masa, historia de las revistas deportivas chilenas, 1899 y 1958. Y yo aquí hago la cápite. Yo, de fútbol, de verdad, nada. O sea, el único momento que me pareció un poco interesante el fútbol cuando estaba Bielsa, exactamente por la bajada sociológica que aportó, ¿no? Y probablemente por eso mismo a mí me pareció muy entretenido el libro de Pedro Acuña, porque tiene una bajada sociológica. Entonces, incluso para quienes como yo no están particularmente interesados en el fútbol, que es el deporte rey también en este contexto, en el análisis de Pedro Acuña, resulta súper interesante. Ahora, cuando yo te leía, Pedro, pensaba en el rey Arturo, ¿no? Y aquí yo estaría de acuerdo con mi amiga Natalia Valdebenito en esta cosa de que, de verdad, otro condoro más, y se los perdonan, y se los perdonan, y pensemos un poquito en esa figura, ¿no? En esa figura actual de la estrella de fútbol, que ya no es la figura, es la estrella de fútbol, que tiene un comportamiento súper complicado en términos sociales y súper cuestionable, y aún así sigue siendo un referente. Bueno, para los historiadores es bien difícil hacer presentismo igual, pero yo lo que creo es que la atención por las celebridades deportivas y su vida privada en particular es muy antigua, viene desde los años 30. Yo exploro un par de revistas que se llaman As y la revista Crack, que ya los nombres te dicen esto, se enfocan principalmente en figuras particulares. Por ejemplo, en Anita Lizama, la tenista, destacada tenista, y Crack se preocupa mucho de los futbolistas y de sus vidas matrimoniales. Siempre parten las entrevistas en Crack, por ejemplo, preguntándole a los futbolistas si están casados o no, o si beben o no. No me imagino ahora a los periodistas en el día de hoy preguntándole eso a los futbolistas. Pero sí me Y ya lo parece sabemos, interesante. los No futbolistas lo cuentan. sabemos. Y además, pero me parece interesante que existe una línea de continuidad, digamos, desde el periodismo, donde la vida privada pasa a ser algo importante de los deportistas para proyectar ciertos ideales sociales. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo me pregunté. Me pregunté por qué en los años 30 y los años 40 despierta cierta curiosidad lo que hacen, lo que toman, dónde practican, dónde viven los deportistas destacados. Y me parecía interesante porque quienes se configuran como, no sé, como quienes representan un colectivo social o nacional, son los deportistas en los años 30 y 40, y lo sigue siendo Arturo Vidal, Alexis Sánchez, con bemoles, qué sé yo, pero me parecía Y ahora Brent. y ahora Brereton. Entonces, cómo lo abierto que está este campo de estudios deportivos, de hecho este es un trabajo bastante interdisciplinario, busco también cómo las imágenes buscaban proyectar ciertos ideales, no solo culturales, sino que también hasta de biotipo, hasta de Sí, cómo po. debía comportarse, cómo debía ser un futbolista, qué cuerpo debía tener, o incluso una atleta mujer. Hay muchos casos de los que destaco cómo los cronistas están preocupados de la posibilidad de que las mujeres no practiquen deportes tan fuertes, porque por el riesgo a que tengan mucha musculatura o a que se Y pierdan masculinicen. su, entre comillas, feminidad. Exacto, su arquitectura corporal. Entonces los cronistas deportivos, yo lo que planteo es que son intelectuales que están no solamente hablando de deporte, están hablando de lo que es la sociedad. Y esto me parece súper interesante. Bueno, el libro, esto para terminar, yo lo escribí porque quedé muy molesto con algo que pasó un poco con la ABA el 2019, que fue la reducción de horas de educación física y de historia. Uh -huh. Y no escuché a muchos periodistas deportivos alzar la voz con respecto a eso. Quienes se habrían escandalizado son los periodistas de esta época. O sea, ellos se imaginaban un mundo como unos jóvenes como estos que están acá marchando. No se imaginan un país sin historia y sin educación física. Por lo tanto, lo que fueron y lo que hicieron fue muy inteligente. Utilizar estos íconos deportivos, los Sergio Livingston, los Iván Mayo, los Arturo Torres, para demostrar que se podía ser un hombre decente, un hombre honorable a través del deporte. Y lo que ocurre hoy en día es más o menos similar, pero farandulizado, de manera muy superficial,
y con escaso análisis o vínculos con lo político y con lo social. Por lo tanto, me parecía interesante trazar esas líneas de continuidad en el libro. Claro, lo interesante es que yo creo que esas líneas siguen presentes. No es como que de repente se cortó esa brecha y que hoy día los deportistas están por allá y no tiene nada que ver con los efectos sociales. O sea, cosa que miremos cuánta gente se cortó el pelo como Arturo, ¿no? Como uno piensa, de verdad y también creo yo, y claro, aquí me estoy yo yendo de tesis, es como una permisividad respecto a lo que el hombre actual puede ser, porque el referente lo puede hacer, por lo tanto el hombre que se cure, que deje la escoba, ¿cachai? Que le ponga el gorro a la mina, que se vaya aquí, que lo que sea, genera cierto esta idea de, bueno, pero si ellos lo hacen, ¿por qué ellos no? ¿No? Si ellos son los referentes. El tema es que hoy día nos está analizando desde la perspectiva que tú nos invitas a hacerlo, Pedro. Yo creo que eso es lo que pasa. Sí, de todos modos, de todos modos. Recuerdo muchas crónicas de Julio Martínez que destacaba en los años 40, en los años 50, cuando comienza a escribir sobre lo importante que era que los futbolistas estuvieran casados para que pudieran rendir bien en la cancha. O sea, para él era una distracción estar soltero, era peligroso acercarse a la vida nocturna, por lo tanto quienes iban a rendir mejor en la cancha iban a ser quienes estaban casados, quienes estaban conformando familia. Por lo tanto, pero más que Julito no vivió para ver esto. quienes construían más bien ese ideal de bien heteronormativo. Además, no existía ninguna posibilidad de disidencia, o al menos visible en las crónicas, porque el mundo en el cual estaban pensando ellos era un mundo que estaba transitando a la modernidad todavía. Habían cosas que estaban como fumar, por ejemplo, era totalmente normal para algunos futbolistas y para algunos deportistas, y recién empiezan a aparecer algunas voces que empiezan a decir, no, pero esto es dañino para la salud, esto puede perjudicar su entrenamiento, etc. Entonces ese tipo de voces me interesan en los años 40 y 50, que empiezan a escandalizarse por algunos comportamientos de los futbolistas. Bueno, ya lo saben entonces, deporte, masculinidades y cultura de masa, de nuestro invitado, el académico e investigador Pedro Acuña Rojas. Esto está editado por Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, lo pueden conseguir ahí en su página web, también está en librerías. Muchas gracias, Pedro, por este tiempo y sobre todo por tu investigación. Gracias a ti, Antonella, un agrado. Bueno, nosotros tenemos que despedir el programa cuando son las 10:52, porque vamos con música para cerrar y los dejamos invitados para que mañana a las 10 nos reunamos nuevamente acá para hacer semáforo. Que estén muy bien, que tengan buen día. Chao.